Mi novia me rechazaba cada noche, así que la ignoré cada mañana, y ahora no sabe qué hacer. Me llamo Marco, tengo 33 años y soy mecánico diésel en Denver, Colorado. Me especializo en reparación de maquinaria pesada para empresas constructoras y gano alrededor de $78.000 al año. No soy rico, pero vivo cómodo y tengo mis cosas en orden. Crecí en la pobreza, con una madre soltera que trabajaba en 3 empleos para mantenernos. Vivíamos en un complejo de apartamentos donde apenas funcionaba la calefacción, y usé las mismas 5 camisas por años. Me juré a mí mismo que nunca volvería a pasar por eso. Por eso, apenas salí de la preparatoria, me enfoqué en aprender un oficio sólido y trabajé duro durante 15 años para construir una vida decente. En 2018, estaba haciendo trabajos de mantenimiento en una concesionaria de autos de lujo en Cherry Creek, de esas que venden BMWs y Audis de más de $100.000 a gente que se cree superior por tener dinero. Estuve 2 semanas enteras reparando sus sistemas hidráulicos y elevadores. Ahí fue donde la vi por primera vez. Trabajaba en la recepción de servicio al cliente. Era, sin exagerar, una mujer impresionante. Rubia, ojos verdes brillantes, siempre vestida como si fuera a una gala o una cena de lujo. Maquillaje perfecto, ropa carísima. Todo el paquete. Se llamaba Cristina, y parecía sacada de una revista de moda. Yo, en cambio, soy un tipo común. Mido 1,85 metros, en buena forma por el trabajo físico, pero nada extraordinario. Soy más de botas y overol que de trajes o títulos universitarios. Por eso, cuando empezó a coquetear conmigo al tercer día, creí que me estaba tomando el pelo. Me llevaba café por las mañanas, me preguntaba por mi trabajo, decía que le parecía muy atractivo que supiera arreglar cosas, que los hombres de hoy eran muy blandos. Me hacía sentir valioso, como un héroe de carne y hueso. El último día, mientras guardaba mis herramientas, me preguntó si quería invitarla a cenar. Casi me atraganto con la bebida energética que estaba tomando. Una mujer como ella, queriendo salir conmigo. Le dije que sí, intentando parecer tranquilo. Nuestra primera cita fue en un restaurante elegante que ella eligió. Yo fui con mis mejores jeans y una camisa de botones. Me sentía fuera de lugar, mientras ella pedía platillos que ni podía pronunciar. El camarero me miraba raro, como si no perteneciera. Pero Cristina parecía genuinamente interesada. Me hizo muchas preguntas sobre mi trabajo, mis metas, mi infancia. Dijo que le encantaba lo auténtico y trabajador que era, que los hombres con los que salía siempre eran falsos. La cuenta fue de $180. Pero no me importó. Sentía que estaba saliendo con una diosa. Me dijo que trabajaba en relaciones con clientes en la concesionaria, lo cual descubrí luego que era contestar llamadas y entregar llaves. Pero ella hablaba como si fuera la directora ejecutiva. Primera bandera roja que ignoré. Empezamos a salir seguido, y los primeros meses fueron geniales. Se arreglaba como si fuéramos a la alfombra roja. Siempre quería ir a restaurantes caros, bares exclusivos, catas de vino en las montañas. Cada fin de semana gastaba entre $250 y $400 para mantener ese ritmo. Pero no me importaba. Tenía a una mujer espectacular a mi lado, y el sexo era increíble. Usaba lencería finísima, sabía exactamente cómo hacerme sentir especial. Pero ahora, viéndolo en retrospectiva, todo era condicional. Si cumplía sus expectativas y gastaba dinero, era premiado. Si no, frialdad total. A los 6 meses empezó a insinuar que deberíamos vivir juntos. Me hablaba pestes de su compañera de piso, Rebeca, que era tóxica y desordenada. Me pintaba una situación insoportable, hombres extraños entrando y saliendo, platos sucios por todas partes, ruido constante. Sin pensarlo mucho, encontré un apartamento de 2 habitaciones en una zona de moda por $1,600 al mes, más servicios. Tenía cocina renovada, buen estacionamiento, cerca de restaurantes. Ella prometió dividir todo 50/50. Pero, extrañamente, nunca tenía su parte cuando llegaba la hora de pagar. Siempre tenía una excusa distinta, que si su sueldo se retrasó, que si el coche se averió, que si había una emergencia familiar. Y yo cubría todo. Quise ser el proveedor, el hombre que cuida a su pareja. Pagué el alquiler, los servicios, la comida, todo. 1 año y medio después, decidí proponerle matrimonio. Llevaba meses ahorrando cada centavo extra. Compré un anillo de compromiso de $9,500, oro blanco, diamante de 2 quilates, rodeado de piedras más pequeñas. Trabajé fines de semana y horas extra durante 8 meses para pagarlo al contado. Quise que fuera perfecto. Le propuse matrimonio en Red Rocks, al atardecer, con las montañas de fondo. Me arrodillé, ella lloró y dijo que sí muchas veces. Lo publicó en redes al instante, con fotos del anillo, llamándome su rey trabajador y el hombre de sus sueños. Solo ese primer día lo publicó unas 50 veces. Los comentarios no paraban. Recuerdo la cantidad de personas que nos felicitaron el día de nuestra boda. Todos le decían a Cristina lo afortunada que era de haber encontrado a un hombre tan entregado. Su validación en redes sociales era constante. A ella le encantaba, y yo también me dejé llevar. Me sentía imparable, como si hubiera alcanzado el punto más alto de mi vida. Pero el matrimonio,
En lugar de consolidar lo que teníamos, lo cambió todo. Y no para bien. Apenas 3 meses después de casarnos, Cristina renunció a su trabajo en el concesionario sin siquiera consultarme. Dijo que quería centrarse en ser la mejor esposa posible y, tal vez, algún día abrir su propia tienda en línea, cuando descubriera qué era lo que realmente le apasionaba. Yo ya estaba trabajando entre 55 y 60 horas a la semana, incluyendo los sábados, para cubrir todos los gastos del hogar. Aún así, pensaba que ese era mi deber como hombre, sostener el hogar y permitir que ella persiguiera sus sueños. Después de una larga búsqueda, compramos una casa preciosa en Arvada por $320,000. Era una propiedad de 3 habitaciones y 2 baños en una zona tranquila, con buenas escuelas y vecinos que cuidaban sus jardines. Sentí un inmenso orgullo cuando firmé los papeles y recibí las llaves. Por fin estaba cumpliendo mi objetivo, ser proveedor, esposo y dueño de mi propio hogar. Pero apenas nos mudamos, Cristina se volvió completamente obsesiva con la decoración. En solo 2 meses, gastó $18,000 en tiendas como Pater y Barn, West LM, Home Goods y Target. Cada espacio debía verse como una fotografía sacada de Instagram, cojines de diseñador, muebles de lujo, cuadros carísimos, todo sin consultarme. Un día llegué del trabajo, agotado, y me encontré con que había comprado un juego de comedor de $1,800. Le pregunté por qué no me lo había mencionado antes y su respuesta fue: ¿acaso no quieres que nuestra casa luzca impresionante? ¿No te importa cómo nos ven los demás cuando vienen a cenar? Su nueva rutina se convirtió en ir 2 o 3 veces por semana al centro comercial Park Meadows, como si fuera su oficina. Volvía con bolsas de tiendas de lujo, Nordstrom, Lululemon, Sephora, Anthropologie, prendas que costaban más que mi salario semanal, maquillaje más caro que la despensa del mes, bolsos y zapatos más caros que mis botas de trabajo, que al menos me duraban años. Mientras tanto, yo vivía con lo justo, comía sándwiches de gasolinera y fideos instantáneos para ahorrar, vestía ropa de trabajo rota y remendada mientras ella tenía un conjunto nuevo para cada evento social. Cada vez que intentaba hablar del tema financiero, se desataba el caos. Cristina se volvía irracional, me gritaba y me acusaba de ser controlador. ¿Ganas buen dinero, Marco? ¿Por qué te pones así por unas compras? ¿No confías en que puedo administrar bien el hogar? Soy tu esposa, no una niña irresponsable. Me hacía sentir culpable por preocuparme por nuestro futuro económico, como si fuera un tacaño sin ambiciones. Incluso me castigaba con silencio durante días si mencionaba la palabra presupuesto. Pero lo que más dolía era cómo hablaba de mi trabajo. Empezó a soltar comentarios sarcásticos, que siempre volvía sucio y con olor a combustible, que ojalá tuviera un empleo más profesional, como los esposos de sus amigas. Hombres que trabajaban en oficinas, vestían trajes caros y no se ensuciaban nunca las manos. Y todo esto venía de alguien que no había trabajado un solo día en más de 2 años. Sus días se resumían en ver reality shows y comprar cosas por internet que no necesitábamos. Claramente, Cristina nos comparaba con ese círculo social. Volvía de las reuniones con otras parejas visiblemente molesta, soltando comentarios pasivo-agresivos sobre lo exitosos y ambiciosos que eran los demás. Jamás reconocía que muchos de ellos estaban donde estaban gracias a conexiones familiares o herencias. Según su lógica, yo era un fracasado porque no podía ofrecerle todo lo que veía en redes sociales. Y, aún así, había un elemento que me confundía y me impedía ver con claridad: el sexo. Cuando Cristina lo usaba como herramienta de manipulación, lo hacía con precisión. Compraba lencería carísima y se mostraba cariñosa solo cuando había hecho alguna gran compra o cuando quería conseguir algo más. Pero si yo cuestionaba sus gastos o pedía algo tan simple como respeto mutuo, me condenaba a dormir solo durante semanas. Todo era un intercambio disfrazado de afecto. Hacia el 3er año de matrimonio, la imagen de la esposa dulce y agradecida desapareció por completo. Lo que quedó fue alguien arrogante, exigente y cada vez más distante. Las quejas se hicieron constantes, sobre el dinero, el auto, la casa. Un día me dijo, con tono despectivo, que el esposo de Rebeca acababa de rentarle una camioneta Lexus nueva, y que ella merecía algo igual. Le parecía humillante tener que subirse a mi camioneta vieja, aunque funcionaba perfectamente y estaba completamente pagada. Lo que comenzó como una historia de amor llena de esperanza se había convertido en una guerra silenciosa de desprecio, exigencias y humillación. Y yo simplemente seguía sosteniendo el peso de todo, sin saber cuánto más podría aguantar. Cristina había empezado a comportarse de una forma que me resultaba cada vez más humillante. Me interrumpía a mitad de frase cuando hablaba, ponía los ojos en blanco cada vez que contaba algo de mi día o del trabajo, y actuaba como si reconocer mi presencia fuera un sacrificio enorme. Su actitud me dejaba claro que me veía más como una carga que como su pareja. Con el tiempo, sus amigas comenzaron a tratarme del mismo modo, como si fuera un obrero sin cultura que no encajaba en su círculo de amistades, todas ellas muy leídas, refinadas y, según ellas, demasiado sofisticadas para alguien como yo. La intimidad entre nosotros también se desvaneció. Lo que antes era algo frecuente, 4 o 5 veces por semana,
pasó a convertirse en un evento mensual, si acaso, y solo después de que yo gastara una suma considerable en ella. Algún regalo costoso o una salida a un restaurante lujoso para presumir en redes sociales. Era como si me estuviera amaestrando, condicionando cada caricia o atención física al dinero que soltara primero. Intenté hablar seriamente con ella, hacerle ver que nuestra relación se estaba deteriorando. Pero cada conversación terminaba en reproches hacia mí, que no era lo suficientemente romántico, que no organizaba planes sorpresivos, que no me vestía bien cuando salíamos. Siempre era culpa mía. Nunca había autocrítica de su parte, ningún intento por reconocer su frialdad o desinterés. Mientras tanto, sus gastos eran cada vez más excesivos. Compras de maquillaje por $300 en tiendas de lujo, sesiones de compras en centros comerciales donde se gastaba $600 en ropa que solo se ponía una vez, almuerzos de $200 con sus amigas donde se dedicaban a criticar a sus esposos y quejarse de sus difíciles vidas. Yo, por otro lado, acumulando horas extra y trabajando los fines de semana para poder cubrir las deudas de las tarjetas de crédito, mientras ella vivía como una celebridad de un programa de televisión. El punto de quiebre llegó cuando empezó a hablar en serio sobre mudarnos a una casa más grande. Decía cosas como: todos mis amigos tienen casas más bonitas en barrios mejores, o esta casa es tan pequeña y vergonzosa cuando tenemos visitas. Cabe destacar que vivíamos solos en una propiedad de más de 200 metros cuadrados. Pero, al parecer, no era suficiente para los estándares sociales de la princesa Cristina. Mientras yo comía fideos instantáneos y sándwiches de mantequilla de maní para estirar el sueldo, ella soñaba con aumentar la hipoteca para tener una casa aún más lujosa. Fue entonces cuando me golpeó la verdad con una fuerza brutal. Me había casado con alguien que me veía como una billetera con patas, una fuente de ingresos sin límite. Le contaba todo esto a mi amigo Jaque en el trabajo. Él lleva 12 años casado con una mujer que también trabaja, y ambos se reparten las responsabilidades económicas y domésticas. Jaque era directo, me decía que Cristina me estaba usando, que me trataba como un cajero automático. Yo no quería creerlo, porque admitirlo significaba aceptar que me había equivocado al casarme con ella. Pero la realidad me explotó en la cara un día cualquiera. Una inspección de seguridad detuvo los trabajos en el sitio de construcción, así que regresé a casa temprano, alrededor de la 1 de la tarde. Esperaba encontrar a Cristina haciendo algo útil, tal vez cocinando, limpiando, trabajando en su supuesta tienda en línea, cualquier cosa que aportara valor. Pero no, estaba tirada en el sofá más caro de la casa, vestida con leggings de marca que nunca había usado para hacer ejercicio, viendo un programa donde mujeres ricas se arrojaban bebidas en la cara y revisando Instagram como si fuera su trabajo. Ni siquiera levantó la vista al verme entrar. Lo peor, a su alrededor había bolsas de compras de al menos 4 tiendas diferentes. Nordstrom, Ulta Beauty, una boutique que jamás había escuchado, y Lululemon. Era martes por la tarde, y la noche anterior habíamos tenido una pelea a gritos porque la tarjeta de crédito ya sumaba más de $5,200 ese mes. ¿Y todo esto qué es?, pregunté, señalando las bolsas e intentando no perder el control. Solo unas cositas que necesitaba, respondió sin despegar la vista del teléfono. Abrí las bolsas y sentí náuseas. Una camiseta de $220 de Nordstrom. Maquillaje de $180 que era casi idéntico al que ya tenía. Un vestido de $350 con la etiqueta aún puesta. Y ropa deportiva por $280 que sabía perfectamente que no usaría para hacer ejercicio. Cristina, no podemos permitirnos esto. Justo anoche hablamos de esto, le dije. Finalmente me miró, molesta, como si yo fuera quien estaba rompiendo la paz. No es para tanto, Marco. Eres un controlador barato. El esposo de Rebeca no hace tanto drama por cada compra que ella hace. Yo no daba crédito. Le respondí que más de $1,000 en un solo día no era cualquier compra. Que había trabajado 14 horas para ganar eso después de impuestos. Ella rodó los ojos como si yo fuera un inútil. Pues búscate un mejor trabajo en lugar de quejarte tanto y tratar de controlarme. Esa frase fue como un golpe directo al pecho. Mientras yo sacrificaba mi salud y mi tiempo libre para mantenernos, ella no aportaba un solo centavo y aún así se sentía con derecho a exigirme más. Esa noche, desde la cocina, la escuché hablando por teléfono en nuestra habitación. No quería espiar, pero hablaba tan alto que era imposible no oír. Está insoportable con lo del dinero, decía. Si no puede mantener bien a su esposa, ¿para qué se casó? Luego soltó una risa forzada y cruel. Ya hablé con mi papá. Conoce abogados buenísimos en divorcios, especializados en este tipo de casos. Sentí como la sangre se me congelaba. Mientras yo lavaba los platos con el corazón apretado, ella estaba planeando la forma más conveniente de deshacerse de mí, mientras seguía vaciando mis cuentas. Y aún había más. Como la casa está a nombre de los dos, me corresponde al menos la mitad. Y además puedo pedir pensión, porque dejé de trabajar para apoyarlo en su carrera y ocuparme del hogar. Estaba armando su salida como quien organiza una escapada de fin de semana. Para ella,
nuestro matrimonio era tan descartable como las bolsas de sus compras. Esa noche dormí en la habitación de invitados, no porque estuviera molesto o quisiera marcar distancia. Lo hice porque estaba planeando algo mucho más grande. Al día siguiente, por primera vez en más de 3 años, llamé al trabajo para decir que no iría. Necesitaba un día completo para averiguar con quién me había casado realmente, y para explorar mis opciones legales. Pasé toda la jornada revisando cada uno de nuestros registros financieros con lupa, estados de cuenta de los últimos 2 años, movimientos bancarios, recibos, confirmaciones de compras en línea. Todo lo que descubrí me provocó náuseas. En apenas 18 meses, Cristina había gastado más de $31.000 en tonterías, ropa de diseñador que solo usó una vez, o nunca, maquillaje caro que reemplazaba lo que ya tenía, tratamientos de spa, cenas y almuerzos con amigas, adornos innecesarios para la casa, y cajas de suscripción que ni siquiera utilizaba. $31.000. Eso es prácticamente la mitad de mis ingresos netos en 1 año y medio. Mientras yo comía comida barata todos los días en el trabajo y seguía conduciendo una camioneta con más de 300.000 kilómetros, ella vivía como si fuese heredera de una fortuna. Pero lo que de verdad me hizo hervir la sangre fue lo siguiente: descubrir recibos y correos de confirmación de compras de artículos que luego devolvía para obtener reembolsos completos. Usaba nuestras tarjetas como si fueran un servicio de alquiler gratuito para presumir en redes sociales. Compraba un vestido de $500, lo usaba para una fiesta, subía las fotos a Instagram, y luego lo regresaba con cualquier excusa. Hacía lo mismo con joyas costosas, se tomaba fotos luciéndolas y luego las devolvía diciendo que había cambiado de opinión. Básicamente, estaba cometiendo fraude con tarjetas de crédito solo para aparentar una vida de lujos. También descubrí que había mentido descaradamente sobre el esposo de su amiga Madison. Según ella, él era exitoso, millonario, y por eso Cristina debía estar a ese mismo nivel. Pero lo busqué en LinkedIn y descubrí que es plomero y gana lo mismo que yo. Madison trabaja como higienista dental y ambos comparten las responsabilidades del hogar. Nada de lujos, solo una pareja responsable financieramente. Entonces me puse a investigar sobre el pasado de Cristina en relaciones anteriores. Encontré en Facebook a un exnovio suyo de la universidad. Lo que contaba coincidía casi palabra por palabra con mi situación. Ella lo convenció de pagar absolutamente todo durante más de 2 años, y luego lo dejó de golpe cuando conoció a alguien con mejor empleo y más ingresos. Él incluso había publicado advertencias para otros hombres, describiéndola como una depredadora financiera que se aprovechaba de tipos trabajadores y estables. Ahí fue cuando todo encajó. Yo no era su compañero de vida, era simplemente su última víctima. Y, según la conversación que había escuchado días antes, estaba claro que pronto me dejaría, en cuanto apareciera alguien con más dinero. Pero Cristina no tenía ni idea del tipo de hombre con el que se había casado. Pensaba que yo era solo un mecánico ingenuo y fácil de manipular. Pero estaba a punto de recibir una lección costosa. Durante los siguientes 3 meses, fingí ser el esposo perfecto, mientras en secreto reunía pruebas demoledoras. Instalé cámaras ocultas en el salón para registrar sus compras diarias y conversaciones telefónicas sobre su plan de divorcio. Capturé capturas de pantalla de cada publicación en la que presumía sus lujos, guardé recibos, estados de cuenta y todo lo que demostrara su abuso financiero sistemático. Además, comencé a tomar decisiones estratégicas que nunca vio venir. Abrí una cuenta en un banco distinto y redirigí parte de mis horas extra allí. No eran montos tan grandes como para que notara una diferencia en la cuenta conjunta, pero en 3 meses reuní más de $12.000 que ella no podía tocar. También empecé a rechazar con calma sus peticiones más exageradas y grabar sus reacciones. Cuando pidió $800 para un fin de semana de spa con sus amigas, le dije que no era viable. Cuando exigió una cartera de diseñador de $2.500, respondí que era imposible. Las escenas que armaba eran espectaculares: gritos, insultos, berrinches, pero yo no cedí. Todo quedó registrado. Me llamó egoísta, tacaño, controlador. Dijo que era un mal esposo, que la estaba maltratando económicamente al negarle sus caprichos. Empezó a amenazar con dejarme y quedarse con la mitad de todo, justo lo que necesitaba tener documentado. Mientras tanto, preparaba mi vida tras el divorcio sin que nadie lo supiera. Localicé un buen apartamento de una habitación en el centro y le pedí al arrendador que lo reservara para cuando estuviera listo. Empecé a mover mis herramientas más valiosas al garaje de mi amigo Diego, fingiendo que era para un proyecto grande que requería más espacio. Pero el detonante de mi plan llegó cuando Cristina anunció que quería celebrar su cumpleaños número 30 con una fiesta lujosa, alquilar un salón elegante, contratar catering, músicos en vivo, fotógrafo. Quería una celebración digna de celebridad. ¿El presupuesto? $20.000. Le dije que era una locura. Es mi 30 cumpleaños, gritó. Tiene que ser memorable, algo que cause envidia en redes sociales. Le propuse algo especial, sí, pero dentro de un presupuesto razonable. Fue entonces cuando estalló. Dijo que estaba arruinando sus sueños, que merecía un marido que si pudiera darle lo que ella valía. Amenazó con llamar a su padre y consultar a un abogado para salirse de la relación. Y todo eso quedó grabado en alta definición,
con excelente calidad de audio. Una semana más tarde, escuché la conversación que terminó de sellar su destino. Hablaba directamente con el abogado que su padre le había recomendado. Discutían cómo maximizar su pensión alimenticia y si podría reclamar la casa como suya alegando que ella era quien la mantenía mientras yo trabajaba. También planeaba acusarme falsamente de abuso financiero, argumentando que yo no le permitía comprar cosas básicas para el hogar. El descaro y la hipocresía eran simplemente asombrosos, pero también eran la pieza final de evidencia que necesitaba para aplastarla legalmente y limpiar mi nombre ante cualquiera. 2 semanas antes del cumpleaños que Cristina había planeado con tanto esmero, puse en marcha mi plan con precisión quirúrgica. El primer paso fue solicitar el divorcio y hacer que los documentos le fueran entregados justo en su salón de uñas favorito, delante de todas sus amigas y conocidas. Me aseguré de que su círculo social presenciara ese momento, para que no pudiera esconder la verdad. Pero esa era solo la primera jugada en una estrategia mucho más grande. Durante mi investigación previa, descubrí algo bastante revelador sobre las tácticas que Cristina usaba para manipular a la gente. Estuvo diciendo durante meses que estaba por recibir una gran herencia de parte de su supuesta abuela enferma, que vivía fuera del estado. Esa historia completamente falsa le sirvió para pedir dinero prestado a varios conocidos. Cifras pequeñas, 600, $900, lo justo para no despertar sospechas ni dudas. Lo cierto era que su abuela estaba viva, saludable y viviendo tranquilamente en Arizona, sin planes de morirse pronto. Me puse en contacto con cada una de las personas a las que les había pedido dinero, presentándoles pruebas claras de que Cristina había mentido. No solo sobre la herencia, sino sobre el uso que le había dado a ese dinero. Compras lujosas, ropa de diseñador, cenas caras. Todo mientras yo trabajaba horas extra para pagar nuestras cuentas. El grupo de amigos estalló cuando se dieron cuenta del nivel de manipulación y engaño. En total, Cristina debía unos $7,500, todos fundamentados en historias inventadas de emergencias familiares. Y ahora viene lo mejor. ¿Recuerdan la fiesta de cumpleaños que ella tanto exigía y cuyo presupuesto ascendía a $20,000? Pues contacté personalmente al salón de eventos, al servicio de catering, al fotógrafo y a los músicos que ella pensaba contratar. Les informé que existía un conflicto de pago inminente y que posiblemente no recibirían su dinero completo. Como consecuencia, todos exigieron el pago total por adelantado para asegurar sus servicios. Cristina, convencida de que pronto se divorciaría de mí y se llevaría la mitad de mis bienes, decidió vaciar nuestras tarjetas de crédito restantes para pagar todo por anticipado. En total gastó $22,000 entre el lugar del evento, la comida, la decoración, su vestido a medida, los músicos y el fotógrafo. Estaba convencida de que esa celebración la haría parecer exitosa y envidiable. La fiesta estaba programada para un sábado. Yo le entregué los papeles de divorcio el lunes anterior. Para el sábado por la mañana, todos sus amigos sabían ya que nos estábamos separando. Ella debía dinero a varios de ellos y no tenía cómo saldar esas deudas. Intentó desesperadamente cancelar todo, pero era tarde. Perdió todos los anticipos que había abonado y tuvo que asumir penalidades y cargos de cancelación. En total, perdió alrededor de $15,000 por una fiesta que jamás sucedió y quedó expuesta ante todos como una mentirosa. Pero aún hay más. Durante el proceso legal del divorcio, presenté al juez todas las pruebas que había reunido con paciencia: gastos excesivos e injustificados, mentiras sobre la herencia, uso indebido de tarjetas de crédito, devoluciones fraudulentas de productos y hasta grabaciones de ella planeando acusaciones falsas de abuso en mi contra. También tenía audios donde admitía que nunca quiso ser una verdadera esposa, sino que buscaba a alguien con ingresos estables que financiara su vida para redes sociales. El juez no mostró compasión alguna. Determinó que no tenía derecho a pensión alimenticia y la hizo responsable de una deuda de $38,000 en tarjetas de crédito. Pude demostrar que los gastos fueron innecesarios y hechos sin mi consentimiento. Además, ella tuvo que pagar sus propios honorarios legales, mientras que los míos fueron cubiertos por ser la parte perjudicada. ¿Y mi golpe final? Una publicación detallada en redes sociales donde conté todo, con capturas de pantalla, estados de cuenta, recibos de compras y pruebas de su comportamiento fraudulento. No lo hice por venganza, sino porque me enteré de que ya estaba en varias apps de citas, presentándose como recién separada, buscando a un hombre que la valorara y la tratara como reina. Quería que nadie más cayera en sus juegos. Mi publicación se viralizó en toda nuestra comunidad. Cristina se convirtió en un ejemplo público de mujeres que usan a sus parejas para obtener lujos. Sus perfiles de citas se llenaron de advertencias de hombres que reconocieron su nombre o su historia. 8 meses después, vive en la habitación del sótano de sus padres, trabaja en una tienda por departamentos cobrando productos a $12 la hora, y sigue pagando el mínimo mensual de sus deudas. Su puntaje crediticio está arruinado y le tomará años recuperarse. Su reputación en Denver está destruida. Y lo más irónico es que ahora vive exactamente lo que yo viví en su momento: jornadas largas, sueldo bajo, y dificultades para cubrir lo básico. Pero a diferencia de mí,
Ella no tiene ni la ética de trabajo ni la actitud para salir adelante por su cuenta. Está aprendiendo, a la fuerza, que una vida de lujos en redes sociales no se sostiene con tarjetas de crédito ni con mentiras. Mientras tanto, yo vivo en un bonito departamento con vista a las montañas, estoy ahorrando por primera vez en años. Y salgo con una enfermera de emergencias llamada Rebeca. Tiene su propia carrera establecida, insiste en pagar su parte cada vez que salimos y valora lo que hago. Compartimos todo de manera equitativa y se comporta como una verdadera compañera. Hace poco, Cristina intentó contactarme a través de un amigo en común, pidiéndome ayuda para levantarse de nuevo y sugiriendo que tal vez merecía una segunda oportunidad. Afirmaba haber aprendido a valorar las cosas, decía que ahora comprendía cuánto me había lastimado y que quería arreglarlo. Le pedí a Jaque que le repitiera esto palabra por palabra: consigue un empleo estable, manténlo por más de 6 meses sin renunciar ni que te despidan. Aprende a vivir con tus propios ingresos y a pagar tus cuentas como cualquier adulto. Deja de esperar que los hombres solucionen tus problemas financieros. Entonces, tal vez, podremos hablar sobre el daño que causaste. Según Jaque, su rostro se puso pálido al escuchar eso. Se echó a llorar, diciendo que yo era cruel y que solo necesitaba ayuda para empezar de nuevo. Pero ese es precisamente el problema. Sigue sin entender que todo lo que pasó fue consecuencia directa de sus decisiones. Aún espera que alguien venga a rescatarla, en lugar de asumir la responsabilidad por el desastre que creó.